Andrés García, un guardabosques dedicado en un tranquilo pueblo en el norte de Maine, encontró su verdadera vocación protegiendo los bosques y sus habitantes de cazadores y depredadores. Para Andrés, este trabajo era más que un empleo, era su pasión. Le encantaba perderse en los senderos del espeso bosque, respirando el aire fresco con aroma a pino y observando la fauna, desde los insectos más pequeños hasta los grandes mamíferos. La gente que conocía a Andrés personalmente siempre hablaba de su naturaleza bondadosa y tranquila. Aunque era un hombre amable, Andrés era firme en sus principios, especialmente cuando se trataba de proteger la naturaleza. No toleraba a los cazadores furtivos y hacía todo lo posible para detener sus acciones. A sus 65 años, Andrés mantenía un espíritu joven y una energía envidiable. Su compañero más cercano era su fiel perro, Dark Spark, a quien cariñosamente llamaba Spike. El perro tenía unos instintos agudos que resultaban extremadamente valiosos en sus patrullas por el bosque. Juntos, formaban un equipo formidable, con Spike siempre adelante, inspeccionando cada rincón del bosque con su increíble capacidad para rastrear. Era una rutina que Andrés valoraba profundamente, encontrando alegría y satisfacción en cada día al aire libre, conectado con la naturaleza y la vida salvaje que tanto amaba proteger. En aquel frío día de invierno, mientras Andrés García se dedicaba a rellenar los comederos para la fauna local, su fiel perro Spike jugaba un papel crucial alertándolo sobre cualquier actividad inusual. El riguroso invierno requería un esfuerzo adicional de Andrés para asegurarse de que los pequeños animales tuvieran suficiente comida para sobrevivir. Perdido en sus pensamientos y acciones, el guardabosques no se daba cuenta de cómo pasaba el tiempo mientras se entregaba a sus tareas diarias, cada una cargada de importancia y propósito. Al caer la tarde, con la temperatura bajando a 14 grados Fahrenheit, Andrés reflexionaba sobre el bien que había hecho ese día, a pesar de las condiciones adversas. Su bolsa de comida para animales ya estaba vacía, y sabía que era hora de regresar. Fue entonces cuando Spike, de repente, se puso alerta y enfocó su atención en unos arbustos cercanos. Andrés, notando la reacción inusual de su compañero canino, le preguntó, ¿qué pasa, amigo? Si Spike pudiera responder, seguramente habría advertido a Andrés sobre la presencia de alguien o algo escondido en la vegetación cercana, una señal que el experimentado guardabosques no podía ignorar. Confirmando las sospechas de Spike, Andrés se acercó cautelosamente a los arbustos, listo para descubrir que había captado la atención de su leal perro. Andrés García, confiando en los agudos instintos de su perro Spike, lo siguió cuidadosamente a través de los arbustos. Los persistentes ladridos de Spike indicaban claramente que había encontrado algo importante. Espero que no sea otro animal salvaje, pensó Andrés, recordando un incidente anterior en el que Spike se había herido al enfrentarse a un zorro. Avanzó con precaución, tratando de prepararse para cualquier eventualidad que pudiera encontrar. Al acercarse al lugar de donde venían los ladridos de Spike, Andrés apartó las ramas y descubrió un pequeño claro cubierto de nieve. Spike, al notar la presencia de Andrés, ladró con un tono que parecía de invitación y entusiasmo. Inicialmente, Andrés no vio nada raro, pero tras observar mejor, notó una figura pequeña y vulnerable en el paisaje nevado. Una niña, de unos 5 años, estaba acurrucada bajo la sombra protectora de un gran pino. Aunque estaba bien abrigada, era evidente que sufría por el intenso frío. Las mejillas y la nariz rojas de la niña resaltaban contra la blancura de la nieve. Ella miraba con miedo a Spike, quien la observaba de cerca, y sus pequeñas manos temblaban mientras sollozaba. No tengas miedo, no te vamos a hacer daño. Mi perro es amigable y muy listo, dijo Andrés, en un tono suave y reconfortante, tratando de calmar a la niña y ganarse su confianza. Sabía que lo primero era asegurar la seguridad y el confort de la pequeña, que claramente estaba perdida y asustada en medio del bosque helado. Andrés García, con un sentido de urgencia en su corazón, sabía que la niña necesitaba ayuda inmediata. Encontrarla sola en el bosque, especialmente bajo condiciones climáticas tan severas, era motivo de gran preocupación. El comportamiento de la niña, escondiéndose entre los arbustos, aumentaba la perplejidad de Andrés. Parece tan asustada, como si no estuviera acostumbrada a interactuar con gente, pensó, mirándola con una mezcla de sorpresa y preocupación. El silencio de la niña era alarmante. No daba señales de querer comunicarse, no había lágrimas, ni llamados por alguien que pudiera estar buscándola. Sus ojos expresaban un miedo profundo, parecido al de un animalito acorralado. Andrés, viendo la necesidad de actuar rápido para sacarla del frío, intentó acercarse con cuidado para tomarla en brazos.
A pesar de la resistencia inicial, la niña no tenía a dónde huir en ese pequeño espacio entre los arbustos. Con un movimiento cuidadoso y lleno de compasión, Andrés finalmente logró envolver a la niña en sus brazos, ofreciéndole el calor y la seguridad que tanto necesitaba en ese momento. Preocupado por el bienestar de la niña, sabía que el siguiente paso era llevarla a un lugar seguro y tratar de descubrir más sobre su origen y cómo había terminado sola en aquel bosque helado. Andrés García, con la niña en brazos, apresuró el paso hacia su cabaña. Ubicada cerca del bosque, la cabaña se había convertido en un refugio para el guardabosques, un lugar donde pasaba la mayor parte de su tiempo cuando no estaba patrullando. Spike, el fiel perro, seguía a su dueño de cerca, ladrando de vez en cuando, como queriendo apurarle en esta misión inesperada. Al acercarse a la cabaña, Andrés sintió a la niña calmarse en sus brazos, cesando el temblor que delataba el intenso frío que había soportado. «Ya estás a salvo». «¿Pero cómo terminaste aquí en el bosque?», preguntó Andrés, esperando que la niña se sintiera lo suficientemente cómoda para responder. Sin embargo, permanecía en silencio, sus grandes ojos asustados seguían cada movimiento del guardabosques. Su silencio era intrigante, generando más preguntas que respuestas. Andrés sabía que tenía que actuar con paciencia y sensibilidad para ganarse la confianza de la niña y descubrir más sobre su historia. Mientras tanto, su prioridad era asegurarse de que estuviera calentita, alimentada y segura en su cabaña, antes de tomar los siguientes pasos necesarios para resolver el misterio de la pequeña perdida en el bosque. Andrés García sonreía al ver a la niña disfrutar de la merienda. Tras terminar, ella lo miró tímidamente, como pidiendo permiso para más. Sin dudarlo, Andrés abrió otro paquete de panecillos y cortó otro trozo de chocolate. «Debes tener mucha hambre», comentó, notando el voraz apetito de la chica. Mientras tanto, Spike se acostó tranquilamente al lado de la niña, brindándole una sensación de seguridad y compañía. Al terminar la merienda, la niña parecía cansada, luchando por mantener los ojos abiertos. Andrés preparó una pequeña cama con mantas suaves en el sofá. «Aquí, puedes dormir esta noche. Estaremos seguros y calentitos», dijo, ayudándola a acomodarse. La niña se acostó, se envolvió en las mantas y en pocos minutos cayó profundamente dormida. Andrés la observó por un momento, pensativo sobre el misterio que ella representaba. «Mañana temprano iremos al médico y a la comisaría. Alguien debe estar buscándote», pensó, antes de acomodarse en una silla cercana, decidido a vigilar durante la noche. Mientras Spike dormía a los pies de la niña, Andrés reflexionaba sobre las muchas historias que había vivido en el bosque, pero ninguna se comparaba a esa noche inesperada. Al mismo tiempo, Andrés era consciente de que probablemente la niña se había perdido y que sus padres estarían extremadamente preocupados. Pero salir en una noche fría sería imprudente por su parte. Así, después de que la niña terminó su cena, Andrés preparó su cama y la cubrió con una manta. El guardabosques no planeaba dormir y se sentó en una silla, leyendo un libro y observando a la niña dormida de vez en cuando. Andrés no podía evitar sentir envidia de los padres de ella. Lamentablemente, Andrés era huérfano y nunca conoció el cuidado y el afecto de unos padres. Además, resultó que no tenía hijos ni nietos. «He estado vagando por el bosque durante casi 40 años y ni siquiera tengo una familia», decía Andrés en algunas ocasiones. El guardabosques no le gustaba hablar de su pasado, lleno de errores que le causaron problemas con la ley y, como era de esperar, resultaron en tiempo en prisión. Todo eso había sucedido hace mucho tiempo, y Andrés prefería no pensar en ello. Andrés era joven e imprudente en aquel entonces, y cediendo a la presión de sus amigos del orfanato, decidió enriquecerse a costa de los demás. No era realmente una mala persona, pero terminó siendo atrapado cometiendo pequeños hurtos, lo que le costó varios años en prisión. Durante su estancia en la cárcel del condado, Andrés reflexionó mucho sobre su vida y se prometió a sí mismo que nunca más quebrantaría la ley. Han pasado 40 años desde entonces, pero el guardabosques nunca rompió su promesa y nunca se arrepintió de ello. Ahora, echando miradas furtivas a la niña dormida, Andrés sabía que al día siguiente necesitaría ir a la comisaría para encontrar a sus verdaderos padres. Si alguien le preguntara a Andrés en ese momento si estaría dispuesto a adoptar a la niña, no dudaría ni un segundo en aceptar. Él realmente creía que los niños eran una bendición. Sumergido en su libro, Andrés ni siquiera se dio cuenta de cuando se quedó dormido. No dormía bien, despertándose con cada crujido que hacía la vieja cama cuando la niña se movía. Spike tampoco dormía profundamente,
manteniendo un ojo abierto en su pequeña huésped. El perro adoraba a los niños y siempre mostraba su afecto intentando lamerlos con su lengua. Andrés no sabía exactamente cuánto tiempo había dormido, pero se despertó con golpes fuertes y persistentes en la puerta de su cabaña. «¿Ya es tan temprano?», pensó el hombre, sorprendido. Bostezando somnolientamente, el guardabosques abrió la puerta y vio a un hombre con una niña de unos 10 años en la entrada. «Hola, ¿usted es Andrés García?», preguntó el desconocido. «Sí, soy yo». «¿Qué sucede?», respondió el guardabosques con cautela. «Soy Roberto Herrera. Estoy buscando a mi hija, Valentina Herrera. Desapareció anoche. Fue al bosque y se perdió», contestó el visitante, avergonzado por sus propias palabras. El rostro de Andrés se iluminó con una sonrisa. «Pues vinieron al lugar indicado. Su hija está aquí. La encontré durante mi ronda ayer, pero no contacté a la policía porque ya era muy tarde», explicó el guardabosques, invitando a los visitantes a entrar. «Gracias», respondió Roberto. La pequeña Valentina ya estaba despierta y sonrió dulcemente al ver a su padre. Sin embargo, al notar a la niña junto a Roberto, su rostro se entristeció y las lágrimas brotaron de sus ojos. Andrés comprendió todo sin palabras. Claramente no se llevan bien. «Estoy dispuesto a apostar que esta es la hermana mayor de Valentina y siempre le hace la vida difícil», pensó el guardabosques. Su sospecha se intensificó cuando Roberto presentó a su hija mayor. «Esta es Patricia, ella es la media hermana de Valentina. Es decir, ambas me tienen a mí como padre», explicó el visitante. En ese momento, el guardabosques tuvo una clara comprensión de la situación. Andrés había vivido situaciones similares en el orfanato, donde algunos niños no se llevaban bien con otros simplemente porque sentían que esos niños recibían más atención y afecto de los cuidadores, aunque eso no fuera cierto. Sin embargo, Andrés pronto se dio cuenta de que Patricia y Valentina no se llevaban bien. Claro, no comentó nada al respecto, pero les hizo a los visitantes una pregunta diferente e igualmente incómoda. «No es mi asunto, claro, pero ¿por qué Valentina es tan callada? ¿Hay algo mal con ella?». Roberto Herrera bajó la mirada, visiblemente incómodo, pero luego se recompuso y dijo: «Sí, tienes razón. Valentina tiene un retraso en su desarrollo. Ya tiene 5 años, pero habla muy poco y parece vivir en su propio mundo». Andrés García asintió, pero optó por no comentar más, queriendo aprender todo lo que pudiera sobre Valentina. El guardabosques le pidió a Roberto que le contara todo. El invitado suspiró tristemente, intercambió una mirada significativa con Patricia y comenzó su historia. La infancia de Roberto había sido relativamente feliz, así que no tenía quejas sobre su crianza. Fue un buen estudiante en la escuela y sus padres siempre se sintieron orgullosos de él. Después de terminar la preparatoria, Roberto continuó sus estudios en la universidad, donde se graduó con honores en economía. Fue en esa época cuando conoció a Laura en una fiesta. Era hermosa y amable, conquistando rápidamente el corazón de Roberto con su sinceridad y apertura. Su relación avanzó rápidamente, llenando sus corazones con el fuego del amor y la pasión. 6 meses después, la pareja se casó y compró una pequeña casa en las afueras de la ciudad. Laura resultó ser una esposa excelente, y Roberto nunca se arrepintió de haberse casado con ella. Desafortunadamente, como a menudo ocurre en la vida, las tragedias familiares de los Herrera fueron súbitas e inesperadas, y todo comenzó con un suceso que la joven pareja jamás podría haber previsto que traería problemas. «Querido, estoy embarazada», reveló Laura durante la cena. Sin duda, Roberto estaba extremadamente feliz, especialmente porque hacía mucho tiempo soñaba con tener un hijo. Sin embargo, Laura se sintió mal durante todo el embarazo, sufriendo de mareos y náuseas matutinas. Aún así, los médicos confiaban en que el parto sería fácil e indoloro. Pero la realidad resultó ser muy diferente. Por una triste fatalidad, Laura desarrolló una hemorragia interna durante el parto y, lamentablemente, los médicos no pudieron detenerla. Tan pronto como sostuvo a su hija en brazos, Laura perdió el conocimiento y se sumergió en una oscuridad perturbadora y densa. Ese día, Roberto se sintió simultáneamente el hombre más feliz y más miserable de la tierra. No podía evitarlo, pues su hija había nacido el mismo día que su amada esposa había muerto. En ese momento, Roberto culpó a todos los involucrados en lo que le sucedió a Laura. Con el tiempo, sin embargo, comprendió que los médicos hicieron todo lo posible para salvarla.
Nombrando a su hija Patricia, el joven viudo comenzó a criarla solo. Sin experiencia en el cuidado de bebés, Roberto se dividía entre el hogar y el trabajo, inseguro de cómo manejar esta difícil situación. Fue entonces cuando uno de sus conocidos le sugirió contratar una niñera. Así fue como Karen Martínez entró en la vida de Roberto. A pesar de ser joven, tenía una amplia experiencia en el cuidado de niños, adquirida al criar a sus 5 hermanos menores tras la muerte de su madre. Al principio, Karen se comportaba de manera muy modesta y no se involucraba en nada más allá de sus funciones directas de ayudar en la crianza de Patricia. Sin embargo, después de acostumbrarse a su lugar de trabajo, la joven empezó a permitirse actitudes que antes ni siquiera consideraba. Además, Karen comenzó a ver al dueño de la casa con otros ojos, dándose cuenta de que Roberto podría ser un excelente esposo, y no pudo evitar mostrar su interés en él. ¿Qué más da que sea viudo? Si ya estoy criando a su hija, pensó Karen. Estando todo el tiempo en la casa de Roberto, la joven niñera activó su encanto y decidió conquistar el corazón de Roberto. Esto resultó ser relativamente fácil y, 6 meses después, Karen y Roberto ya estaban en una relación. La verdad, no fue una sorpresa. Es la vieja historia, 2 jóvenes trabajando juntos por un objetivo común acaban sintiendo atracción el uno por el otro. Sin embargo, Karen no planeaba quedarse solo como la novia de Roberto por mucho tiempo e insistió en casarse. Así, 6 meses después, el sueño de la joven se hizo realidad y salió de la ceremonia de boda tomada de la mano con Roberto. Al mismo tiempo, Karen veía a Patricia como su hija y nunca la maltrató, hasta que descubrió que estaba embarazada. Fue entonces cuando la joven comenzó a tratar a Patricia con frialdad e indiferencia. Ahora, todo lo que importaba para Karen era su hijo aún no nacido, y la crianza de Patricia pasó a seguir su propio rumbo. Con el nacimiento de la pequeña Valentina, Karen pareció dejar completamente de preocuparse por Patricia, a pesar del hecho de que la niña estaba en la edad en la que más necesita calor y afecto parental. Patricia observaba con ansias a sus padres dedicando todo su tiempo a Valentina, exaltando cada respiración y paso que daba. Sin embargo, cuando Valentina cumplió 3 años, se descubrió que tenía problemas de desarrollo. Claro que no era culpa de Patricia, pero por alguna razón inexplicable, Karen pensaba lo contrario. «Fuiste tú quien le quitó la fuerza a mi hija, todo es tu culpa», gritaba la joven madre. En esos momentos, Patricia miraba esperanzada a su padre, pero toda su atención estaba centrada en la pequeña Valentina. El sentimiento de celos en los niños es un problema muy serio y es necesario estar plenamente consciente de todos sus peligros. Los padres de Patricia no lo percibían, preocupados únicamente en cómo ayudar a Valentina. Mientras tanto, Patricia iba a la escuela, donde veía a otros padres tratando a sus hijos con mucho amor y cariño. Nadie recogía a Patricia en la escuela ni la ayudaba con los deberes. Básicamente, era tratada como si ni siquiera fuera su hija. Patricia no podía precisar exactamente cuándo ocurrió, pero empezó a odiar a Valentina. A partir de ahí, culpaba a su hermana menor por cada problema en su vida, grande o pequeño. Al mismo tiempo, Patricia parecía indiferente al hecho de que la pequeña Valentina, con apenas 5 años, apenas podía hablar correctamente, mucho menos hacer algo para perjudicarla. Patricia debía odiar a su hermana menor de la misma manera que Karen la odiaba. Los padres eran los culpables de lo que sucedía en la familia de Roberto, habiendo dejado de preocuparse completamente por la hija mayor y volcando toda su atención en Valentina. Lo que realmente colmó la paciencia de Patricia fue el día en que sus padres compraron un nuevo conjunto de muñecas para Valentina y se olvidaron por completo de ella. Además, cuando Patricia mencionó la injusticia, en lugar de una disculpa, recibió un regaño por su mal rendimiento escolar. La primera idea de Patricia, que en ese momento tenía 10 años, fue hacer sus maletas y huir. Pero, mirando a su hermana menor, decidió tomar otro camino. ¿Por qué tengo que ser yo la que se va de casa cuando puedo llevar a Valentina al bosque y dejarla allí? Ella puede quedarse calladita entre los árboles, pensó Patricia. Claro, la niña aún era joven y no podía pensar completamente en su plan, por lo que sus conclusiones eran, como mínimo, ingenuas. Patricia no era realmente la culpable de lo que sucedió. Si sus padres hubieran estado más atentos, seguramente habrían notado a las hermanas saliendo de casa en ese frío día. De forma deliberada, Patricia llevó a Valentina bien adentro del bosque, con el objetivo de hacer más difícil encontrarla. Idealmente, quería que su hermana menor desapareciera sin dejar rastro. Dejando a Valentina a la sombra de un gran abeto,
Patricia se despidió con la mano y se alejó rápidamente. Al regresar a casa, se encerró en su habitación y se regocijó con lo que había hecho por aproximadamente una hora. Lo más sorprendente fue que Roberto y Karen ni siquiera se dieron cuenta de que la hija menor había desaparecido y cada uno continuó con sus actividades habituales. Unos 30 minutos después, Patricia empezó a sentir culpa por lo que había hecho, especialmente al ver cómo el clima afuera se estaba volviendo frío. Va a congelarse hasta morir allí y se convertirá en una de esas muñecas que recibió, pensó la niña. Reuniendo valor, Patricia corrió a la habitación de su padre y le contó todo. Por favor, perdóname. Puedes castigarme como quieras, pero por favor, salva a Valentina. La llevé al bosque, ¿me escuchas?, gritó la niña. Roberto palideció y, por primera vez en su vida, sintió ganas de darle una paliza a Patricia, pero rápidamente se dio cuenta de que eso no ayudaría y comenzó a prepararse para ir al bosque. Esa noche, Roberto y Patricia vagaron por el bosque hasta que sus zapatos estuvieran empapados y ya no pudieran dejar de temblar de frío. Lo peor era que Patricia no podía recordar exactamente dónde había dejado a Valentina. Al volver a casa sin éxito, Roberto llamó a la policía. Fue entonces cuando se enteró sobre la cabaña del guardabosques y que el guardabosques hacía rondas regulares en el bosque. Así, Roberto estaba en la puerta de Andrés García a la mañana siguiente. Al escuchar la historia de Andrés, el guardabosques palideció y sacudió la cabeza, ciertamente sin esperar escuchar eso. Andrés no condenó a Roberto y entendió que el empresario había pasado por mucho y lidiaba con sus problemas de la mejor manera posible. Cuando Valentina corrió hacia su padre, Andrés hizo que Roberto prometiera que nunca más maltrataría a sus hijas, ninguna de ellas. Y si se aburren, vengan a visitarnos. A Spike le encantaría jugar con ustedes, y a mí también, dijo Andrés al despedirse. El adiós de Valentina en la puerta le trajo a Andrés una sensación de alegría y propósito. Después de cerrar la puerta, se sentó por un momento, reflexionando sobre el impacto que había tenido en la vida de una pequeña familia. Con una sonrisa melancólica, pensó en cómo cada elección y cada acción pueden transformar vidas, a veces de maneras que nunca podríamos prever. Entonces, Andrés fue a su viejo diario donde anotaba sus recuerdos y experiencias en el bosque y decidió agregar la historia de Valentina. Mientras escribía, sintió una conexión profunda con el viaje que la vida le había proporcionado. Se dio cuenta de que, a pesar de su vida solitaria, cada encuentro y cada pequeño acto de bondad eran preciosos. En el fondo, Andrés esperaba que el encuentro con Valentina y Roberto no fuera solo un momento pasajero. Deseaba que, de alguna manera, siguiera siendo parte de sus vidas, aunque fuera de lejos. Después de todo, el bosque siempre había sido su hogar y su vida, pero ese breve encuentro con Valentina y su familia le había mostrado un lado diferente de la humanidad, uno cálido, amoroso y gratificante. Esta nueva perspectiva le trajo a Andrés un sentido de responsabilidad y propósito aún mayores. Empezó a observar el bosque y sus habitantes con un nuevo nivel de cuidado y atención. Cada animal que cruzaba su camino, cada árbol por el que pasaba, parecía contar una historia, y se sentía más conectado con este mundo natural que nunca. Además, Andrés comenzó a interactuar más con la comunidad local, compartiendo sus experiencias y conocimientos sobre la conservación de la naturaleza. Organizó excursiones educativas por el bosque para niños de las escuelas locales, enseñándoles sobre la importancia del medio ambiente y cómo cuidarlo. Estas actividades no solo enriquecieron la vida de los jóvenes participantes, sino que también trajeron una nueva alegría y satisfacción a la vida de Andrés. Se dio cuenta de que, al compartir su amor por la naturaleza, no solo estaba protegiendo el bosque, sino también sembrando las semillas de respeto y aprecio por la naturaleza en las futuras generaciones.